Abran por favor su Biblia al libro de Génesis. Génesis 42. Génesis capítulo 42. Cuando sabía que iba a venir aquí, a su iglesia amada, en el pasado he hecho una predicación sola, afuera de una serie, pero esta semana dije, pues voy a dejar lo mismo. Estamos en una serie llamada Principios, no sé si la tengo aquí en la pantalla, que comenzamos desde el año pasado en Génesis. Principios porque el libro de Génesis es el principio de todo. Comenzamos en mayo de 2022 como Iglesia Bíblica El Reino en esta serie y dije, no, voy a continuarla hoy, en caso que venga gente de nuestra iglesia aquí, pero como sea, se va a aplicar a ustedes, a mí, a nosotros como iglesia también. No importa que no han estado en la serie, van a recibir algo, esa es la esperanza. Entonces, Génesis 42, versículos 1 a 38, vamos a correr todo el capítulo de Génesis 42. Entonces, una pregunta. ¿Cuántos de aquí tenemos relaciones entre hermanos como iglesia o entre familia de sangre, donde no están reconciliados en este momento? Hay conflicto. ¿Aquí alguien ha estado en conflicto antes? ¿Nadie, verdad? ¿Nadie? Ahorita no hay conflicto entre nuestras relaciones. Hay conflicto en este mundo. Desde que cayó Adán y Eva ha habido conflicto. Pero lo más triste es cuando hay conflicto entre familia. Lo más triste es cuando hay división entre familia. Lo más triste para Dios, para Jesús, es cuando hay conflicto, división, y se apartan hermanos y hermanas. Cuando se aparta el pueblo de Dios, porque hay conflicto. He titulado el mensaje de hoy esto: reconciliación entre pueblo y Dios comienza por venir al pan de vida. Reconciliación entre pueblo, aquí hay dos cosas, aquí hay ambas cosas. Reconciliación entre pueblo, la iglesia, entre hermanos y hermanas, y reconciliación entre pueblo o individual y Dios comienza por venir al pan de vida. Entonces, hemos comenzado desde los principios para resumir Génesis. En caso que no sepan qué es lo que ha sucedido desde el principio de este libro, voy a resumir en 4 o 5 minutos, porque es importante saber de dónde hemos estado y es importante saber que Dios ha implementado un plan redentor para la humanidad. Entonces comenzamos de Génesis 1 en nuestra iglesia el año pasado. Génesis 1 miramos que Dios hizo el mundo, el universo. Génesis 1 y 2, que cuando Dios hizo todo estaba, decía Dios, y era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Más para que sepan, no puede haber nada que no es bueno en la presencia de Dios. Pero como siempre hacemos como seres humanos y hermanas, como humanidad, hacemos tonterías. Y la tontería que sucedió en el huerto, en el jardín, es que Adán y Eva, el hombre, fracasaron, escucharon, se desviaron de la verdad de Dios, se desviaron de la palabra de Dios y cayó. No nomás la humanidad, pero toda creación. Toda creación. Hubo un diluvio, después en capítulo 5, después de Dios expulsar al hombre del huerto, la humanidad comenzó a multiplicarse. Pero era tan malvada la humanidad que seres
creados, ángeles, comenzaron a tener relaciones con las mujeres, las hijas del hombre. Si leen eso en capítulo 5, mirarán que los seres creados de Dios, ángeles divinos, seres divinos, comenzaron a tener relación y comenzaron a tener, había una abominación que nació de eso, y Dios miró que todo eso era una tristeza para él, y él decidió destruir la tierra y comenzar de nuevo, y envió y escogió a un hombre por medio de Noé. Escogió, si leen el capítulo 5, mirarán que Dios escoge a un hombre, no una familia, pero el hombre se trae a su familia imperfecta. Y por medio de Noé, y rescatando los animales, y más de un año están en una arca donde Dios envía las tormentas del agua, y las fuentes del abismo se abren, y por 40 días llueve y se llena, sale de afuera del abismo todo el agua, y por un año está sobre esta arca. Dios destruye todo el mundo y comienza de nuevo, pero por medio de los 3 hijos de Noé hay uno de sus hijos que él va a escoger, y por medio de uno de estos hijos viene Abraham. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando algo se desbarata? ¿Qué es lo que hacemos cuando algo se quiebra? Cuando se quiebra el coche que necesitamos para el trabajo, cuando se rompe la pipa de agua en la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arreglarlo, ¿verdad? Se quebró, se hizo roto la humanidad y la creación. Entonces Dios en capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan? Le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y a la mujer le dijo, la serpiente va a herir el talón de tu simiente. Entonces Dios en ese momento, Génesis 3, versículo 15, Dios implementó un plan para arreglar la humanidad, para arreglar la creación. Y ese plan corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahorita Dios está obrando en ese plan. Y hoy vamos a mirar que Dios continuó ese plan y escogió un hombre, Abraham. Y por medio de Abraham, porque acuérdense, en Génesis no existía el pueblo judío. ¿Y quién era Jesús? Judío. Entonces tenía que implementar y desarrollar y juntar un pueblo, una gente. Y por medio de Abraham esto sucede. Abraham tiene 3 hijos. Isaac, 2 hijos. Isaac y Jacob. Jacob tiene 11 hijos, una hija. Y por medio de Jacob salen los tribus de Israel. Y luego comenzamos el capítulo 37, que Dios va continuando este plan redentor para la humanidad, porque cuando Dios escoge a alguien, los saca de donde están, los saca de la suciedad. Entonces Dios escogió a este hombre Abraham, luego tuvo Jacob, y Jacob tuvo Isaac tuvo a Jacob. Y ahora Jacob tiene 11 hijos, y Dios elige a un hombre llamado José. ¿Y quién sabe la historia de José? Tenía él 10 hermanos. Pero él tenía el don de poder interpretar sueños. Pero tenían tanta envidia para su hermano José que decidieron deshacerse de él. De principio era matarlo. Luego decidieron, ¿saben qué? ¿Para qué matarlo? Vamos a ganar un poco de dinero. Vamos a venderlo a los ismaelitas que van a Egipto. Entonces lo echaron en un pozo, agarraron dinero y se fueron y se llevaron a José a Egipto. A los 17 años. Ahí es donde comenzamos. Y sabemos la historia de José. Dios está con José. Capítulo 39, capítulo 40. Si leen esos 2 capítulos, siempre dice que Dios está con José. Pero José está sufriendo, pero Dios está con José. Miramos en capítulo 39 que como Dios está con José, Potifera eleva
a José. Pero la cosa del problema es que la esposa de Potifar trata de seducir a José día tras día tras día. Y un día, cuando no hay ningún oficial en el templo, cuando no hay ningún oficial en el palacio, se trata de aprovechar la esposa de Potifar. Y ese es el momento que José corre, pero no antes de agarrar el manto de José, la esposa. Y le culpa a José, a los oficiales y a su esposo que él trató de violar y suceder a ella. Y no era cierto, lo echaron a la cárcel. En 40, ahora encerrado en la casa, en la prisión, hay dos oficiales que entran, oficiales que el rey de Egipto, Faraón, los echa al preso por algo que quizás hicieron o no hicieron. Y en Génesis 40, el rey está investigando y uno es un copero y el otro es un panadero. Y estos dos oficiales tienen sueños y José los lee, los interpreta. Y le dice José al copero: cuando salgas, porque la interpretación del copero era que iba a ser restaurado, pero el panadero lo iban a matar. Y en 3 días después colgaron al panadero y el copero lo restauraron. Pero lo único que le pidió José al copero que se acordara de él, porque lo echaron ahí y no debería estar ahí. Pero el copero sale y se olvida de él. En Génesis 41, el faraón, el rey, tiene un sueño. Y ningún mago, nadie los puede interpretar. Y el copero ahí está restaurado, presente del rey. ¿Y qué es lo que pasa? Se acuerda del copero finalmente. 2 años después. ¿Tú piensas que tú has sufrido? ¿Cuándo fue la última vez que te vendieron la esclavitud, tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que la esposa de tu jefe miente? Que trataste de seducirla. ¿Cuándo fue la última vez que tú le haces un favor a alguien y te dejan encerrado? O se ha sufrido. Pero finalmente se acuerda el copero: oye, rey, me acuerdo cuando tú nos echaste, había un hebreo. Leó y interpretó los sueños. El faraón manda que los saquen. Y José interpreta los 2 sueños del faraón. Y acuérdense que Dios está con José. Y Dios da gloria. José da gloria a Dios cada vez en frente del copero, el panadero, el potifero, al rey. Da gloria a Dios. Y la última vez que estábamos la semana pasada, miramos que el rey miró en José algo, sabiduría, y le dijo: no hay nadie mejor para seguir adelante, porque los sueños que él interpretó para el rey era que iba a venir 7 años de abundancia de comida, luego iba a haber 7 años de hambre. Y José le dijo que el rey escoja oficiales para recoger durante los primeros 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 años de hambre estemos en una posición para alimentar a nuestro pueblo, a los egipcios. Entonces el faraón miró: no hay nadie mejor dotado, no hay nadie mejor aquí capacitado que tú. Entonces de la esclavitud sale este hebreo, y es ahí donde comenzamos nuestra historia hoy. Reconciliación entre pueblo y Dios comienza por venir al pan de vida. Vamos a ver 3 puntos. Sin el pan de vida, un pueblo muere irreconciliado. Punto número 2, el pan de vida reconcilia cuando la verdad penetra nuestra conciencia sucia. Y punto número 3, nunca habrá paz y reconciliación sin aceptar gratuitamente el pan de vida. Entonces el primer punto es: sin el pan de vida, un pueblo muere irreconciliado. Versículo 1. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, Dios dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió:
desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Ha pasado 20 años, 20 años, desde que José, y acuérdense la historia de José, que le mintieron a su papá Jacob, que estaba muerto, que un animal, una bestia lo mató, porque sus hermanos lo odiaban tanto. Entonces por 20 años ha vivido Jacob sin la esperanza de ver a su hijo, porque pensaba que estaba muerto. Y han sucedido ya como 7 años, 8, 9 años desde la abundancia. Y ahora entra los segundos 7 años, el hambre. Pero como en capítulo 41 miramos que no nomás había un hambre tremendo en Egipto, había un hambre tremendo en toda la tierra alrededor. Y ven cómo Dios está obrando aquí para atraer a Jesucristo un día, para que haya un pueblo hebreo, un pueblo judío. Dios tiene que desarrollar a ese pueblo. Y si no sería por el hambre, si no sería por el sufrimiento, si no sería que José fue a la esclavitud, no hubiera Jesucristo hoy. Entonces, viendo Jacob que había alimento en Egipto, Dios dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Yo digo que Jacob sospechaba algo ya después de tantos años. Porque le dice a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Porque están ahí parados nomás. Hay un hambre tremendo. A mí se me hace que los hermanos pensaban que quizás si José está vivo, lo vamos a ir a mirar. Muchas veces el conflicto entre familia tratamos de evitarnos, tratamos de no mirarlo, de no comunicarnos. Y aquí lo que yo creo que está sucediendo, que los hermanos de José no quieren ir a Egipto sabiendo que quizás ahí está, pero ya ha pasado 20 años. Pero el padre Jacob dice: ¿qué están ahí parados? Levántense, vayan. He oído que hay alimento en Egipto, hasta en la tierra de Canaán hubo hambre. Y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos, para no morirnos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. 10 hermanos tenía. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Jacob no quiere enviar a su hijo más joven, que es Benjamín. ¿Por qué? Benjamín era el hermano de sangre con la misma madre que José. Es importante saber que Jacob tenía 2 esposas. Una esposa se le había morido y esa era la madre de José y la madre de Benjamín. Entonces Jacob tenía favoritos. Y le habían quitado uno, José, ahora queda Benjamín. Y no quería enviar a Benjamín, porque a mí se me hace que él sospechaba algo, pero nunca yo creo ya se había deshecho ya después de 20 años, que ya nunca iba a ver a José y no quería que nada le sucediera a Benjamín. Entonces Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimento durante la gran hambre que también ha alcanzado la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante el rostro en tierra. Acuérdense, si regresan al capítulo 37, una de las cosas que ellos odiaban de José, que él podía interpretar sueños. Uno de los sueños que él les dijo a sus hermanos es que un día ellos iban a inclinarse y postrarse ante él. Las estrellas iban a postrar ante él. Entonces, hasta le dijo a su papá, Jacob, y le decían que eres un soñador. Ellos querían matar los sueños de Jacob.
Cuando los hermanos de José planearon el asesinato contra él y lo vendieron como esclavo, tenían la intención específica de derrotar sus sueños. En lugar de eso, enviando a José a Egipto, proporcionaron la forma para que los sueños se cumplieran. La grande y gloriosa verdad de la providencia de Dios es esto, es que Él hace uso de las malas acciones y circunstancias del ser humano hacia nosotros para lograr su buen plan. La maldad del hombre no tiene excusas, pero la sabiduría y bondad de Dios son mayores que la maldad del hombre. Entonces en Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Que hasta la ira, hasta la maldad del hombre alabará a Dios, porque es en eso que trabaja y obra la sabiduría y la soberanía de Dios. Versículo 8, 7 a 8. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerles y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. Entonces cuando ellos se presentan, él los reconoce, pero ellos no reconocen a él. Versículo 8, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, ustedes son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mucha gente aquí cuando leen este pasaje piensan, bueno, José se ha vuelto maldado. Él ahora quiere cumplir venganza contra sus hermanos. No es cierto, porque si leen la historia de José al principio, Dios está con José. Y luego el capítulo anterior, el faraón mismo dice, ¿quién está mejor capacitado que alguien que tiene el Espíritu de Dios? Entonces José tiene el Espíritu de Dios entre él. Entonces él está actuando todo por medio del Espíritu. La otra cosa que quiero que entiendan aquí de José, estamos mirando aquí una figura de Jesucristo. Una figura de Jesucristo. Entonces si miran a José que era un ser humano, era un hombre, carne y hueso, un pecador, pero por todo medio de la Biblia hay figuras de Jesucristo. Moisés era una figura de Jesucristo. David era una figura de Jesucristo. Muchos de los profetas que vienen a advertir al pueblo de Dios son figuras de Jesús, son ejemplos de Jesucristo. Entonces van a poder mejor entender este pasaje si cuando miren a José piensen que él es una figura, él es un ejemplo de Jesucristo. Entonces él está aquí actuando para nosotros hoy, mirando hacia atrás como una figura de Jesucristo. José había reconocido a sus hermanos, él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él, pero hizo como que no los conocía. En esto José es otra figura de Jesús. Jesús, que quienes somos mucho antes de que nosotros veamos quién es. Entonces Jesús nos mira a nosotros antes de que nosotros lo miremos a Él. Y Jesús nos reconoce. Jesús te reconoce a ti. Jesús me reconoce a mí. Y aún nos ama, sabiendo que no lo vamos a tomar, no lo vamos a reconocer. Juan 1:10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Lucas 24:15-16 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Los corazones de estos hermanos han sido endurecidos. El pueblo de Dios, los hermanos, acuérdense, Jacob ya a este momento, a este punto ya es llamado Israel. Israel. Y estos hijos son el pueblo de Dios. En el mismo sentido podemos reemplazar eso con la iglesia o con hermanos y hermanas. Cuando hay conflicto, nuestros corazones se endurecen y no queremos ver la verdad. No queremos ver el José. No queremos ver a Jesús. No queremos ir a Egipto para el pan de vida.
¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad nos confronta con nuestro pecado. Pero ellos estaban confrontados aquí, que no tenían otra opción. Y iba a haber reconciliación. Si ustedes saben la historia de José y sus hermanos, va a haber reconciliación. Si hay conflicto en nuestras vidas hoy, si hay conflicto en tu vida, en tus relaciones, en la iglesia, la única manera que se puede arreglar, la única manera que se puede resolucionar es, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir al pan de vida. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que estar sometidos. Hay que postrarnos a la verdad de Dios. Y aquí los hermanos están confrontando con la verdad, pero no entienden la verdad. Miran la verdad, pero no la reconocen. Hoy en día, entre hermanos, entre comunidad, entre iglesia, reconocemos la verdad, pero no la queremos aceptar. Y eso trae división. Eso trae conflicto entre hermanos, entre hermanas, entre iglesia, entre relaciones en la comunidad de Dios. No es fácil reconciliarnos cuando hay conflicto. No es fácil. Y eso estamos mirando aquí. Versículo 9. No lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, está abajo. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Esta escena es el cumplimiento de los sueños de que José le contó a su familia antes de ser vendido como esclavo en Génesis capítulo 37. José es un hermano y un instrumento para la corrección y restauración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que están en la palabra de Dios, cuántos de nosotros como iglesias que son instrumentos para corrección y restauración, no le damos al oído? Porque no queremos escuchar, no queremos entender la verdad, no queremos aceptar nuestro pecado. Y vamos a hablar un poco ahorita más de la conciencia. Versículo 10. No, Señor mío. Entonces José los ha culpado que son espías. No, Señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Por la mayoría aquí todo es verdad. ¿Verdad? No son espías. Son siervos, han venido para comprar alimentos. Todos nosotros, ellos son hijos de un mismo padre, Jacob. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías, otra vez. Pero no es toda verdad. Porque si fueran hombres y hermanos honrados, nunca hubieran vendido, nunca hubieran desechado a su hermano José. Muchas veces nosotros como cristianos, como iglesia, bueno, soy hombre, soy cristiano, hermano, hermana, soy, en los ojos de soy una persona honrada. Soy un cristiano honrado. Voy a la iglesia, pero no es toda la verdad. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas, otra vez aquí José, de nuestra tierra, le digo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos. Ahora se le va calentando el corazón. Tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. ¿Verdad? Todo. Pero lo que no han incluido allí es que ellos vendieron a su hermano. Es interesante que cuando la palabra de Dios nos va tocando más y más y más, y va la palabra de Dios enterrándose más y más y más, y esa verdad nos sigue penetrando y penetrando como los ojos de José,
como nuestros corazones comienzan a ser más carne que piedra. Entonces, en estos primeros 13 versículos miramos que sin el pan de vida un pueblo muere irreconciliado. Versículo 14, vamos a comenzar aquí el segundo punto. El pan de vida reconcilia cuando la verdad penetra en nuestra conciencia sucia. Versículo 14 dice: entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías, en esto serán probados. Aquí José va a implementar una prueba. Acuérdense que Jesús es como una figura de Jesucristo. Jesús, Dios, trae pruebas a nuestros corazones para ver si somos cristianos honrados, si somos cristianos buenos. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes queden presos, para que sean probados sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Si no, por vida del Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. 3 días. Para que se le metiera el miedo de Dios en ellos. Imaginen lo que están pensando adentro de la cárcel. Imagínense el miedo, el temor que tienen en un país extranjero, con un conocido que no conocen. Reflexión, contemplación. Y es allí en nuestro silencio entre nosotros y Dios, en nuestros corazones, hay contemplación, hay reflexión en nuestra conciencia. Versículo 18. Al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de su familia. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda, ahora están hablando entre hermanos, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que lo tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Remordimiento de conciencia. La rapidez con la que asocian estos hechos con su pecado en contra de José probablemente significaba que a menudo recordaban su pecado contra él. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo hacía mucho tiempo atrás, pero vivimos con la culpa, vivimos en nuestras conciencias con el remordimiento de lo que hemos hecho? Ya tiene más de 20 años de que ellos vinieron y se deshacieron de José. Entonces ellos se acuerdan. Entonces nunca se han olvidado de eso. (23 y 24). Como José le hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José tenía toda la oportunidad
de tomar venganza. José tenía todo entre él, en su poder, para hacer algo malvado. Acuérdense, José es un ejemplo, una figura de Cristo, pero tiene compasión. Cuando alguien nos ha hecho daño, cuando alguien se ha burlado de nosotros, cuando... Este es el problema que miro entre muchas iglesias. Y estoy hablando de no nomás una iglesia, en todas las iglesias. Porque nosotros tenemos una iglesia madre. Entonces, esa iglesia americana. Y yo he mirado, porque ahí hay bastante, hay mucha gente en esa iglesia. He mirado que mucha gente viene porque dicen que la iglesia les ha hecho mal. La iglesia han traído dolor. La iglesia esto, la iglesia esto. Y lo que sucede mucho hoy en día es que cuando uno no le gusta algo de la iglesia, o algo que dice un hermano o una hermana de la iglesia, incluso en mi iglesia, Iglesia Bíblica El Rino, o la iglesia madre de nosotros se llama Houston Church, se van de iglesia. Se van de iglesia. Se van de iglesia. En vez de tratar de arreglar el conflicto, en vez de buscar reconciliación. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos y hermanas en nuestra familia de sangre? No podemos salir de la familia, todavía seguimos siendo familia, aunque no nos estamos hablando, todavía somos familia. ¿Y por qué nosotros, si somos y siempre declaramos, siempre clamamos que somos familia, por qué nos vamos? ¿Por qué nos hablemos? No, bueno, no somos sangre, es bien fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos familia, hay que reconciliarnos, hay que hablar, hay que atraer a nuestros hermanos y explicarles la diferencia. ¿Por qué me estás haciendo esto? Perdóname hermano, perdóname hermana, perdóname pastor. O si como pastor yo hago algo contra alguien, hace como 3 semanas. Nosotros tenemos una hora los miércoles de la noche que acabamos de parar. Y eso era era un servicio bilingüe. Había una señora que nomás hablaba inglés. Entonces era un programa de cena y estudio. Y venían los que nomás hablaban español y en inglés. Y ya después de tiempo ella ya no vino. Tenía mi corazón roto porque yo pensé que le había dicho algo que la ofendí. Quizás dije algo porque somos dos razas, la raza hispana y la raza americana. Pero me estaba recordando de todo lo que dije en las últimas 2 reuniones y le hablé y le dije, hice algo contra ti. Nosotros, pastores, somos imperfectos. No guarden rencor si alguien, un pastor, un hermano, una hermana en la iglesia le dice algo y ofende. ¿Por qué nos vamos a salir de la iglesia? Yo le he dicho al pastor principal, al americano de la iglesia madre de nosotros, que no importa si la obra de nosotros se deshaga, nosotros vamos a estar en la iglesia ahí con ustedes. Porque son familia de nosotros. Ellos han estado allí por nosotros cuando se ha puesto bien difícil. ¿Por qué me voy a salir si yo hago algo que me corrija? Es mi familia. Pero eso sucede mucho hoy en las iglesias, entre hermanos, entre comunidad. José hizo esto por sus hermanos antes de que ellos se reconciliaran con él. José los perdonó. José aquí los está probando. Jesús murió antes de que tú y yo lo aceptáramos. Jesús nos amó viviendo una vida perfecta, una vida donde en sus últimos momentos le escupieron, una vida donde le metieron clavos y le dijo, lo último que dijo en sus palabras, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. José aquí tomó los primeros pasos antes de que ellos se habían reconciliado con él. Todavía tenían que arrepentirse o pedir perdón. Sin embargo, los amaba y cuidaba de ellos. Él les dio y ellos aún no lo sabían.
Del mismo modo, Jesús nos da inesperadas, inmerecidas bendiciones. Algunas son obvias y estas delante de nosotros, y algunas están escondidas para ser descubiertas después, pero nos las dio antes de que estuviéramos reconciliados con Él. Entonces en versículo 25 dice: José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndole en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando se pararon a alimentar el asno, se dieron cuenta que una de las bolsillas tenía la plata de nuevo otra vez allí. Para Jesús, con nosotros, hay un extra en el saco, en el bolsillo. Jesús nos los dio y algunos no lo sabemos. Jesús tiene regalos para nosotros ahora y aún no lo sabemos. Versículo 27. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha seguido devueltos mi dinero. Y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Acuérdense que tienen un corazón con remordimiento. Un corazón. Entonces cualquier cosa que suceda, te están mirando y están diciendo: Dios nos está culpando, Dios nos está juzgando aquí. Una conciencia bajo cautiverio nunca está en paz sin la reconciliación de Dios. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra, la verdad, está juzgando a los corazones de estos hermanos. Y por eso mucha gente se va de la iglesia. Por eso muchas veces la palabra ofende, porque, bueno, yo quiero seguir haciendo, entonces no voy a estar rodeado con el hermano, con la hermana, con mi comunidad. No quiero estar con él, no quiero ir a la iglesia. Voy a ir a otra comunidad, a otra iglesia, donde no me den la verdad. Donde no abran la Biblia, que no hablen de lo que está en este libro. En muchos sentidos, yo no soy el más inteligente de pastor o hombre, pero yo sé que cuando yo estoy leyendo esta palabra de Dios, Él está hablando, no soy yo. Pero la gente muchas veces dice que son ofendidos por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque esa gente quiere, y yo he estado ahí en esa posición, y muchas veces todavía soy culpado en mi corazón, porque la verdad de Dios es como una espada que corta hasta la médula de mi corazón. Pero es ahí donde debo de entender que no es la persona diciéndome, corrigiéndome, es Dios corrigiéndome a mí. La tercera parte del tercer punto es: nunca habrá paz entre un individual, entre un cristiano, entre hermanos, entre iglesia y rebaño. Nunca habrá paz y reconciliación sin aceptar gratuitamente el pan de vida. Acuérdense que los hermanos van a agarrar este pan de Egipto, de José, que no saben que es su hermano. Versículo 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. La última vez que se fueron con hermanos, no regresó un hermano, no regresó José. Ahora tenían la oportunidad de mentir otra vez, porque se quedó Simeón atrás. ¿Se acuerdan? Entonces tenían aquí la oportunidad de mentir otra vez, pero sus corazones están bien deprimidos con lo que está sucediendo. No tienen ninguna otra cosa que hacer que decir la verdad. Es un pequeño paso, pero es un buen paso hacia la verdad, en aceptar la verdad de Dios.
En versículo 30 a 34. Esto es lo que le cuentan a su padre. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos, somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta, tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Entonces los hermanos le cuentan todo lo que les dijo este oficial, el Egipto, José, que no sabe que es su hermano. Otro hijo menos. Pueden mentir o decir la verdad. El hecho de que dijeron la verdad en esta ocasión fue pequeño paso, como dije. Versículo 35 decía: cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con la bolsa del dinero de cada uno de allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Sus bolsillos tenían todo el alimento y tenían devuelto todo el dinero de nuevo. Ahí se les cayeron el corazón. ¿Por qué? Porque se sentían culpables. Pensaron que todo lo que está sucediendo es un juicio de Dios. Muchas veces en nuestras vidas personales nos sentimos juzgados porque todo lo que está sucediendo en nuestra vida lo miramos como que Dios nos está juzgando por algo que hemos hecho. No hay paz si no nos reconciliamos con Dios, si no hay reconciliación con la verdad de Dios. Vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero. José les dio el pan de la vida. José, que es una figura de Cristo, les dio el pan de vida, pero rehusó absolutamente cualquier pago. Su dinero no era bueno, el dinero de ellos. No puedes comprar el pan de vida. Jesús rehúsa cualquier pago. Damos en agradecimiento porque hemos recibido. No damos como si pudiéramos comprarle a Jesús. ¿De qué tenían miedo? Tenían miedo de recibir lo que no habían ganado. La gracia nos pone a prueba. La gracia está poniendo a prueba a estos hermanos. Lo más difícil que yo encuentro en nuestra comunidad latina, hispana, es la soberbia, es el orgullo. Y esto lo miro. Yo no tengo miedo a hablar de la fe católica. Todos venimos de la fe católica por la mayoría, ¿verdad? ¿Y por qué es bien difícil para un católico recibir, o cualquier persona que no es parte de la familia de Dios? ¿Por qué es difícil de aceptar el don, el regalo de Dios que Dios da gratis? ¿Por qué? Como hispano, como latino. Todos trabajamos duros, ¿verdad? Y nos pagan por ese trabajo. Pero el orgullo que tenemos entre comunidad hispana y latina es que pensamos, no queremos ser endeudados a algo. Si alguien nos da, ¿sabes lo que siempre escucho? Y no sé por qué me molesta tanto, a mi señora también le molesta. Y casi siempre son nuestra comunidad hispana, que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. No sé por qué me molesta, pero la mayoría, y no debería molestarme, siempre oro por él. Pero muchas veces cuando yo escucho esa frase, que Dios te lo pague, que Dios te lo pague, es una persona fuera de la fe. Porque una persona católica, una persona fuera del pueblo de Dios, no quiere ser endeudado a algo, a alguien. Siempre hay una razón que alguien te está dando algo. Entonces yo tengo que pagarle a esa persona. Entonces si alguien me está regalando algo, no lo voy a aceptar porque siempre hay otra razón escondida ahí. Y por eso es bien difícil. Miremos nuestras iglesias cristianas.
Nosotros estamos en el mismo desafío que ustedes. La gente hispana no quiere aceptar el don gratis, el regalo gratis de Jesucristo. José les dio esta comida, les dio dinero para atrás porque el dinero no tenía valor. No era nada de obras. Ellos no podían hacer nada. Nuestra cultura, nuestro trasfondo latino no quiere aceptar la verdad porque siempre piensa que ha de haber algo de regalo. Tengo que pagarlo. Y eso no lo puedo tomar. Eso no lo puedo aceptar. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes no están solos en sus batallas. Nosotros también estamos en la misma batalla en nuestra iglesia. Es difícil de aceptar algo sabiendo que no tenemos que pagarles de regreso. Es difícil de aceptar el regalo, el Hijo de Cristo, porque tiene que ver algo allí. Tengo que ir a la iglesia, tengo que dar ofrendas, tengo que estar ahí presente, tengo que ser parte de un sistema, tengo que darle para otras iglesias indulgencia, tengo que hacer esto y esto, y tengo que entrar en una caja de confesión, tengo que hablar con un sacerdote y luego ya disponerme de todo mi pecado y ya saliendo de ahí ya me siento bien. Porque ya di mi confesión, ya di todo, ya di mi dinero. Así es nuestra cultura latina, así es nuestro trasfondo. Pero no nomás ahí, también muchos afuera de nuestra comunidad latina, así son. No quieren aceptar algo, el don de Cristo, porque piensan que hay algo que cuesta. Cristo pagó con su sangre, Cristo pagó con su vida, Cristo pagó con su sufrimiento. Aquí José le está dando, le dio todo el dinero para atrás porque él dijo, el dinero no sirve, tu obra no sirve. Te estoy dando esta vida, este pan de vida libremente, acéptalo. Y no lo pueden aceptar. Están batallando con eso. Estaban atemorizados de José, el gran hombre que no pudieron entender. Y mucha gente no quiere entender a Cristo porque es bien difícil aceptar algo gratis. En un sentido, ellos tenían miedo de José antes de haberse reconciliado con él. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Ahora son dos hijos. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Voy a pausar ahí. Jacob está torturado porque no quiere aceptar la verdad. Y se dice, todo está contra mí. ¿Cuánta gente, hermanos, es lo más triste, conocen ustedes, hermanas, donde dicen, que escuchan de ellos decir, todo está contra mí? No tienen ninguna paz. La enfermedad, el sufrimiento, el dinero, el matrimonio, mis amistades, todo está contra mí. ¿Por qué? Porque no hay reconciliación entre esa persona y Dios o Cristo. Todo está contra mí. Todo esto me sucede. Mis problemas, y nunca se escucha nada de paz. La gente, el pueblo de Dios, quiere que el pastor, quiere que el hermano, quiere que la hermana, quiere que la comunidad arregle sus problemas, y eso no va a suceder así. Los hermanos aquí tienen que reconciliarse con su hermano, que es una figura de Jesucristo. Hay que reconciliarnos primero con Dios, y la única persona que puede hacer eso es el individual. Una alma torturada. Todas estas cosas están contra mí. Esto resumió la perspectiva de la vida de Jacob. Estas cosas estaban contra él. Él no estaba feliz en el presente y no tenía esperanza en el futuro. Se levantaba y iba a la cama pensando, estas cosas acabarán conmigo. Jacob era el elegido de Dios y todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. Jacob estaba saludable y todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. Jacob era un hombre rico, poderoso, y todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. Estas cosas están contra mí. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestra comunidad que nos rodean, que dicen lo mismo? Tienen el Hijo de Cristo morando en su corazón. Tienen recursos, tienen casa, tienen hogar,
tienen comida, tienen familia, tienen salud, pero todavía no tienen la paz de Dios. Así era aquí Jacob. Todo está contra mí. Él dijo, si le antose algún desastre a mi hijo. En este punto Jacob no podía confiar en Dios nuevamente. Él vivió protegiéndose a sí mismo contra dolores futuros. Así viven muchos cristianos. Así vive el hermano y la hermana que no confía en la promesa de Dios. No confía en la bondad de Dios. Jacob no confiaba en Dios. Tenía un temor. No tenía paz. Era atormentado. Dios estaba a punto de traerle a Jacob buenas noticias, más grandes de lo que alguna vez había esperado, pero él no lo podía ver. El amado hijo que creía muerto estaba realmente vivo. El hijo vivo había sido exaltado al más alto lugar. El hijo vivo les daría el pan de la vida. El hijo vivo era el salvador del mundo en ese día. El hijo vivo significaba que podía confiar en Dios nuevamente. El hijo vivo les daría esperanzas a los desesperados. Jesús es ese pan de vida para nosotros. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago de cargo de Benjamín, si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Rubén aquí está tomando otro camino, quizás está arrepintiéndose de todo lo que ha sucedido. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. En otra versión dice, me van a mandar al Sheol con mis canas. No sé qué versión, quizás es la Nueva Biblia de las Américas, dice eso. Efesios 2, 8 a 9. Aquí es lo con que está batallando Jacob. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 37 y 38. Él tiene desconfianza, él sospecha, él tiene preocupación, él tiene ansiedad. Mateo 28, 18, 20 dice, habla de la autoridad de Cristo, que alguien está cuando tienen a Jesucristo viviendo y morando en sus corazones. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Entonces tiene Jesús la autoridad para nuestras vidas. En el cielo, dice Jesús, y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El problema es que la autoridad esa que Jesús tiene, que podemos usar en nuestras vidas, le quitamos esa autoridad a Dios y queremos tener todo control nosotros. Queremos tener toda esa autoridad nosotros. Yo batallo con esa autoridad, incluso como pastor. Nadie aquí batalla con la autoridad, ¿verdad? Nadie aquí batalla de tener todo control en sus manos. Jacob no quería perder ese control. Jacob, su autoridad era su ansiedad. Jacob, su autoridad era el temor, la ansiedad. Sin el pan de vida, un pueblo muere reconciliado. El pan de vida reconcilia cuando la verdad penetra nuestra conciencia sucia. Nunca habrá paz y reconciliación sin aceptar gratuitamente el pan de vida. Reconciliación entre pueblo y Dios comienza por venir al pan de vida. ¿Cómo se mira esto hoy para nosotros? Para ti y para mí. Si eres creyente y te estás desviando, la pregunta que te tienes que hacer, ¿por qué te estás desviando? ¿Por qué piensas que la iglesia, tus hermanos ya no son tu comunidad? ¿Por qué piensas que te tienes que ir de la iglesia? Es por esto. Si no quieres que tu familia te diga la verdad,
Esa va a ser no es nada que ellos están haciendo. Si un pastor aquí está en el púlpito y no está predicando la verdad de Dios, van a haber números. Van a haber números. Estarían ahorita llenos todos estos asientos. Si eres un creyente y estás caminando con Dios, sigue adelante. Sigue recibiendo el pan de vida que es Jesucristo. Si no eres creyente, hay un hambre en tu alma y no lo sabes. Hay un hambre en tu vida y no lo sabes. Quizás no sientes el hambre porque tienes el dinero. Quizás no sientes el hambre porque tienes posesiones. Quizás no sientes el hambre porque en tu propia esfuerzo, en tu propia autoridad, yo estoy bien. No me falta nada. Te estoy diciendo, te estás mintiendo, te estás decepcionando. Te falta la eternidad en Dios. Y en la iglesia. Muchas veces también, cuando miro iglesias pequeñas, es porque no hay reconciliación entre hermanos y hermanas. Yo también he estado en una posición donde gente se va porque no quieren escuchar la verdad. O me culpan a mí. O él me ofendió y dijo algo. Yo no soy el mejor predicador, como lo ven. Yo no tengo una voz que demanda autoridad. Yo predico la verdad. Y lo que sucede muchas veces se va la gente. Ustedes tienen un buen pastor. Ustedes tienen un buen pastor aquí. Yo no lo conozco muy bien, le voy a decir la verdad. Pero yo lo amo como mi propio hermano. Porque yo sé la batalla. Yo sé el desafío. Me da tristeza cuando alguien se va de mi iglesia porque no quiere escuchar la verdad. Me duele mi corazón. Y Nicolás Lozano. Hay que ver reconciliación. Todo comienza haciendo la decisión de aceptar la verdad de Dios. Todo comienza a hacer la decisión que tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Cristo, que es lo que dice la Biblia. Hermanos, somos pocos. No sean divididos entre la verdad de Dios. Edifíquense, levántense. La obra es bien difícil en cualquier iglesia, pero es aún más difícil entre iglesia hispana. Si queremos ver reconciliación entre pueblo y Dios, hay que comenzar aceptando el pan de vida. Padre Celestial, somos tercos. Aún como pastor también, Señor. No somos perfectos. De hecho, una vez nos salen tonterías, pero es aquí donde queremos mirar el ejemplo que es Cristo, que perdona. Es ahí donde entre hermanos, entre comunidad, como iglesia, deberíamos acercarnos a la persona que nos hizo daño. Y si nosotros hicimos daño a alguien, acercarnos a ellos que nos perdonen. José aquí ama a sus hermanos. Está probando aquí a los corazones de sus hermanos. Dios, Señor Todopoderoso, muchas veces tú envías pruebas a las iglesias. A fuerza tenemos que venir a tu palabra, porque tú nos amas.
Y si hay un púlpito donde no se está predicando la verdad, yo entiendo, Señor. Porque si yo estoy predicando cualquier otra cosa que no es tu palabra, que no es tu verdad, que no viene de la Biblia, que es inspirada por Cristo, que mi vida, que mi posición sea anatema, Señor. Quítame de esta posición. Pero si hay iglesias que están predicando la verdad y la gente se va, anatema, Señor, sea eso. Tráelos para atrás a reconciliación. Más que con la iglesia, pero contigo, Señor. Obra en los corazones de las personas que se van. Obra en los corazones entre familia, entre comunidad, entre iglesia que están divididas. Entre iglesias que hay conflictos, Señor. Que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos y te clamamos esto. Amén. Cantamos una alabanza al principio, la primera alabanza, palabras de vida. ¿Podemos cantar esa? Por favor.